El filtro de los califas, 1908. Emilio Salgari. Capítulo primero. La venganza de Amina. 5 minutos después, el varón y cabeza de hierro, lejos ya de los esplendores de aquellas salas maravillosas, se encontraban nuevamente reunidos en un húmedo subterráneo, situado bajo la torre pentagonal. En lugar de las refulgentes lámparas venecianas, una lucecilla alumbraba apenas aquella especie de sentina, que debía de asemejarse mucho a las horribles mazmorras abiertas 5 o 6 metros debajo del suelo, donde agonizaban los esclavos cristianos del presidio de Trípoli, tan célebre en aquellos tiempos. El mísero catalán había sido sorprendido mientras digería una copiosa cena, servida en el mismo lugar donde había tomado el hashish, y sin recibir explicación alguna, fue brutalmente empujado hasta la cueva de la torre, donde se encontraba ya el caballero de San Telmo. Aquel cambio de situación fue tan rápido que el pobre diablo creyó que acababan de administrarle una segunda dosis de narcótico. Antes de convencerse de que estaba despierto, tuvo que pellizcarse varias veces. «Señor varón», exclamó mirando en torno suyo con ojos compungidos, «¿por qué nos han traído aquí? ¿Dónde estamos? Decidme que estoy ebrio o que aquel maldecido brebaje me ha trastornado el cerebro. No, no es posible que nos hayan traído a esta horrible prisión». «No sueñas, ni estás borracho tampoco», respondió el varón. «Ambos estamos despiertos y todo lo que ves es realidad». «Por San Jaime bendito, el que se han vuelto locos esos negros para arrojarnos en esta ratonera. Yo me quejaré a la señora para que los mande a azotar. Si ella supiera lo que nos pasa. Por orden suya te encuentras aquí, infeliz cabeza de hierro. ¿Acaso se ha arrepentido de habernos salvado? Empiezo a creerlo. ¿Acaso la habéis visto? Sí, he cenado en su compañía. Me lo había imaginado, señor varón. Muy mal debe de haber concluido esa cena. Tan mal que hasta tiemblo por la vida de la condesa de Santa Fiora. «Rayos de Dios», exclamó él, catalán, espantado. Nunca hubiera creído que esa hermosa dama fuese una verdadera pantera. Y más vengativa aún que el propio Zuleik, porque al menos ese tiene interés en protegerla, mientras la mora quiere su muerte. «Señor varón», dijo cabeza de hierro, ¿es que esa dama se ha enamorado de vos? En tal caso, bendecida la suerte que os coloca en el camino de una mujer tan rica y tan hermosa. «Estúpido», gritó el varón. «Perdonad, señor. En este momento me había olvidado de que sois el prometido de la condesa». «Diantre, una mora enamorada debes de ser terrible. Lástima que no haya puesto los ojos en mí». A pesar de su tristeza, el joven no pudo contener una ligera sonrisa. «Hubiera hecho un soberbio moro», continuó el catalán. «Rico, con esclavos, con palacios. Pero la fortuna no ha sonreído nunca al pobre cabeza de hierro. Y hablando de otra cosa, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Acaso esa furia nos dejará morir de hambre en esta ratonera? Ignoro lo que hará de nosotros. Comienzo a perder toda esperanza de salvar a la condesa de Santa Fiora. ¿Y el normando? ¿Os habéis olvidado de él? Habrá sido muerto. ¿Y el Mirab? Sí, el viejo templario», dijo el varón como hablando para sí mismo. «Si al menos pudiera robársela al bey». «¿Al bey? ¿A Zuleik, querréis decir?» «No. Parece que ha sido elegida para el harén del jefe del Estado», respondió el caballero con voz sorda. «Pobre Ida. Cuán triste suerte te aguarda en este maldecido Argel. Decidme, señor, ¿habéis sabido quién es esa dama?» «Todavía lo ignoro, pero tengo una sospecha». «¿Cuál? ¿Que acaso sea pariente de Zuleik?» «¿Sabe que Zuleik ama a la condesa?» «Sí,
¿Y que vos también la amáis? Me he guardado bien de decírselo. Sabe que he desembarcado aquí para sacar de la esclavitud a una joven cristiana y nada más. Si sospechase que se trata de la condesa, estoy seguro de que mandaría asesinarla o venderla como esclava a los traficantes del desierto. Ten en cuenta con lo que decís, cabeza de hierro. Si se te escapa una palabra, nos perderías a todos. No hablaré aunque me hagan pedazos, y un Barbosa nunca falta a lo que promete. ¿Ni siquiera en el tormento? En él os mostraría cómo sabe morir un Barbosa. Un ruido sordo que el suelo transmitía distintamente y que parecía producido por el galopar de muchos caballos interrumpió la conversación. Se acerca un escuadrón de caballería, dijo Cabeza de Hierro, palideciendo. ¿Acaso sean los genízaros de Kulkelubi? Llegaría oportunamente, y esta vez la princesa no nos salvaría de su furor. Y no tener armas para defendernos. ¿De qué nos servirían? Es cierto, señor. Esta maldita Argelia acabará por enviarme al infierno. Ya me parece que atenacean mis carnes y me tuestan la piel como aquel infeliz español que vimos sobre el camello. Perros genízaros. Estarán furiosos. Cabeza de Hierro se engañaba. Un pelotón de jinetes, después de haber dado la consigna a la guardia del portón, había atravesado el puente levadizo y entrado en la poterna. Debían de haber hecho una larga caminata, porque los caballos estaban cubiertos de espuma y los arneses llenos de polvo. El que guiaba y que debía de ser el jefe, a juzgar por la riqueza de su amplio alquicel y por los brillantes que guarnecían su turbante de seda roja, había puesto el pie en tierra sin esperar la llegada de los escuderos negros, que corrían con antorchas encendidas. —¿Dónde está Amina? —preguntó con acento imperioso. —En sus habitaciones —respondió uno de los negros. —Haz que le avisen que Zuleik la espera en la sala de los espejos. Hizo una señal a la escolta, compuesta de 12 negros armados de espingardas y cimitarras, para que echasen pie a tierra, y luego subió por la amplia escalera del castillo, penetrando donde poco antes habían cenado el varón y la princesa. Al ver la mesa todavía provista de viandas y la gran lámpara encendida, Zuleik había arrugado el entrecejo. —¿Quién habrá cenado con Amina? —se preguntó. Permaneció un momento inmóvil, y después empezó a pasear por la sala, presa de una viva agitación. Tenía la mirada torva y las facciones alteradas. De cuando en cuando se detenía y, pasándose la mano por la frente, prorrumpía en roncas imprecaciones de rabia. Una voz le interrumpió a sus espaldas. —¿Qué deseas, Zuleik? La princesa había entrado en la estancia sin hacer ruido, envuelta en un manto de seda rosa. El moro la miró un instante con los párpados medio cerrados y luego dijo: —No me esperabas, ¿verdad, hermana? —No. ¿Qué te sucede? ¿Has venido para reñirme por lo que he hecho hoy? ¿Tú quieres comprometerte? La princesa se encogió de hombros desdeñosamente. —¿Con Kulkelubi? —preguntó. Está furioso. ¿Por qué ha maltratado a sus genízaros? —Maltratar. Han muerto 8 o 10 en la refriega. Otros tantos canallas menos. No se viola fácilmente el asilo de una princesa mora que desciende de los califas. ¿Fue por enseñarles a respetar la casa de Benavent o por librar de sus garras al varón? —replicó Zuleik con ironía. —Por una cosa y por otra. ¿Y dónde está ahora el varón de San Telmo? —Está aquí. —¿En lugar seguro? —Tan seguro —respondió Amina mientras un relámpago surcaba sus negros ojos— que acabo de mandar encerrarle con su criado en el subterráneo de la torre. Zuleik la miró con asombro. —¿Pero no cenaste con él? Todavía veo aquí los 2 cubiertos. Eso fue antes. Pero ahora... cómo ansío vengarme de él. ¿Cómo vas a reírte, Zuleik? No, porque el varón es un caballero.
y aunque enemigo, no le odio. ¿No le odias? Pues, entonces, ¿por qué has tratado de arrestarle? ¿Por qué le persigues? Ya te lo he dicho, porque ha tratado en San Pedro de oponerse a mis deseos, y porque él es cristiano y yo musulmán. Entonces me dirás cómo el varón conoce a la cristiana a quien amas. Porque iba a San Pedro con frecuencia en su galera. ¿Y qué es lo que ha venido a hacer aquí el varón? A salvar a una prisionera. ¿Quién es? No lo sé. Pues yo lo sabré pronto, Zuleik, exclamó la princesa con acento reconcentrado. El moro se acercó a ella y, poniéndole una mano sobre el hombro, le dijo: «¿Tú le amas? ¿Y si eso fuese cierto? Es un cristiano. Tú también amas a una cristiana. Es cierto», dijo Zuleik con un suspiro. «Es noble, y una princesa bien puede descender hasta él». «Esto es un sueño, Amina. El varón no te amará nunca. Estoy seguro de ello. Porque ama a una cristiana, ¿esa a quien viene a buscar aquí? Lo sospecho. Una princesa Benavent no tolerará rivales. En cuanto la tenga en mi poder, encargaré a Kulkelubi que la haga desaparecer para siempre». «Amina», exclamó Zuleik, palideciendo, «por el nombre de Mahoma, tú no tocarás un solo cabello de esa dama». La princesa le miró fijamente, con el entrecejo fruncido. El rostro de Zuleik era en aquel momento tan amenazador que daba miedo. «Explícate, hermano, ¿por qué te interesas por esa cristiana?» El moro advirtió que se había descubierto demasiado y podía crearse en su propia hermana un enemigo poderoso. «Me interesa», dijo cambiando de tono, «por un juramento. Un día, esa muchacha me socorrió, salvándome de un peligro en la isla de San Pedro, y le prometí que la recompensaría. En la nave donde se encontraba prisionera con los habitantes de la isla, juré solemnemente salvarla de las manos de mis compatriotas y mantendré la promesa. Eso es todo». «¿Quién es, pues, esa muchacha?» «La hija de un castellano. Bella, bellísima. ¿Y el varón la ama?» «Ardientemente». «Haz que yo la vea». «Nunca». La princesa hizo un gesto de cólera. «Zuleik», gritó con voz amenazadora. «Leo en tus ojos una sentencia de muerte», dijo el moro. «Si te hiciera conocer a esa mujer, estoy seguro de que mañana no viviría. Te he entregado al varón, que era prisionero mío. Tú, en cambio, no te cuides más de esa cristiana». En aquel momento expresaba su rostro un dolor intenso, una verdadera desesperación. «Adiós, hermana», dijo bruscamente. «¿A dónde vas?» «Vuelvo a Argel». «¿Por qué no te quedas aquí?», dijo Amina con voz dulce. «Tengo que hacer allí muchas cosas. ¿Quieres volver a ver a la cristiana?» Zuleik no contestó. «Eso está en tu mano. Una esclava se adquiere fácilmente cuando se poseen las riquezas de los Benavent». «No siempre», replicó Zuleik con ímpetu. «¿Te la disputa alguien?» «Sí». «Pues mátale. Es demasiado poderoso. ¿Quién puede competir con nuestra familia, que desciende de los califas? ¿Quién?», rugió Zuleik. «¿Hay alguien que está más alto que nosotros y sus viles agentes me la han robado? ¿Y ese hombre quién es?» «No puedo decírtelo». «¿Y qué piensas hacer para verla de nuevo?» «No lo sé. Adiós». «¿No tienes confianza con tu hermana?» «¿Por qué no me lo dices todo, Zuleik?» «Porque no puedo». Dicho esto, salió, cerrando con estrépito la puerta. Amina había permanecido inmóvil, apoyada en la mesa, con los ojos fijos en el suelo y la frente ceñuda, sumergida en pensamientos de venganza. El galopar de los caballos que acompañaban a Zuleik la sacó de sus meditaciones. Atravesó la sala y se acercó a la ventana. Por el blanco y polvoriento camino que la luna iluminaba, Zuleik y sus gentes galopaban con furia. «¿No has querido decirme quién es la cristiana a quien ama el varón?», dijo con voz tétrica. «Pues bien,
Culquelubi sabrá ese nombre por boca del barón de San Telmo. Yo amaba a ese joven, y ahora le odio. No se desdeña la pasión de una princesa mora. Pronto sabrá cómo saben odiar las mujeres moras. Se acercó a un veladorcito de ébano, en el cual había recado de escribir y algunas hojas de papel rosado. Tomó una, trazó en ella algunas líneas y dejó luego caer el martillo sobre la plancha metálica. Uno de los negros entró diciendo: «¿Qué manda la señora?» «Vais a ir inmediatamente con el caballo más veloz para llevar este billete al capitán general de las galeras». El negro hizo un gesto de estupor. «Señora», dijo, «¿creéis que lo recibirá?» «¿Y por qué no, Samo?» «Después de lo ocurrido esta mañana. ¿Y qué le importa a él la muerte de alguno de sus genízaros? Se habrá reído de la jugarreta que le he hecho, que, además, no es la primera». «Obedezco, señora». «Una advertencia todavía. No sigas el camino que lleve mi hermano. Quiero que ignore que necesito de Culquelubi. Corre, Samo. Quiero que mañana los genízaros estén aquí». El negro tomó el billete y salió. «Ahora comienza mi venganza», dijo Amina. «Ah, varón, te destrozaré el pecho y no volverás a ver a la mujer que amas. El desierto está detrás de Argel, y al desierto irá esa hermosa joven para ser esclava de algún reyesuelo negro. Así se venga a Amina Benavent». «Cabeza de hierro». «Señor», respondió el catalán, restregándose los ojos, todavía hinchados por el sueño. «Han venido otros jinetes». «Que no sea posible dormir con tranquilidad en este castillo. Ya ha amanecido». «¿Tan pronto?» «Creía haber dormido una hora nada más». «No se está mal en esta torre. ¿Quién ha llegado al castillo?» «No lo sé», respondió el varón con inquietud. «He oído el ruido de los cascos de los caballos sobre las piedras de la poterna». «Será Zuleik, señor». «Entonces, ¿quiénes eran los que llegaron anoche y volvieron a irse enseguida?» «Tengo una sospecha». «¿Cuál?» «Que los genízaros de Culquelubi hayan descubierto nuestro escondite y vengan a buscarnos. Casi prefiero caer en manos de ese pirata a permanecer en las de la princesa. Ahora esa mujer me infunde más temor que Culquelubi». Refunfuñó Cabeza de Hierro moviendo la cabeza. «Prefiero una pantera hembra a una pantera macho. ¿Qué tan triste celebridad tiene?» Se había incorporado para acercarse a la puerta de la prisión y escuchaba con ansiedad. En la poterna se oía un rumor de gente que caminaba apresuradamente y el patear de los caballos. «¡Ah, demonio!», masculló. «Temo que esa gente venga en nuestra busca». «Infeliz Cabeza de Hierro, tu amada piel corre un gravísimo riesgo». «¿Por qué?», murmuró. «¿Habrá enfurecido mi amo a esa mora? En su lugar yo hubiera procedido de muy distinta manera». De pronto se estremeció. Algunas personas bajaban por la escalera de la torre. «Señor», dijo volviendo el rostro hacia el varón, «vienen a prendernos». El joven caballero había experimentado un estremecimiento repentino. No obstante, se incorporó diciendo: «Mostremos a esa mujer que los cristianos no tienen miedo». «Entonces», dijo para sus adentros Cabeza de Hierro, «yo no debo ser muy católico. Si al menos tuviera mi maza para defenderme». La puerta se abrió y entraron dos negros gigantescos, seguidos por un oficial de genízaros y 4 soldados armados hasta los dientes. «¿Qué deseáis?», preguntó el varón avanzando. «Debéis salir para Argel en el acto», dijo uno de los 2 negros. «Seguidnos, sin oponer resistencia, porque de otro modo emplearíamos la fuerza». «Estoy pronto». Subió la escalera, aparentando la mayor tranquilidad, pero Cabeza de Hierro tropezaba en todos los escalones por miedo a los genízaros. Una veintena de soldados montados los esperaban en la poterna, con los arcabuces preparados. «¿A quién pertenecen estos hombres?», preguntó el varón.
«Al capitán general de las galeras», respondió el negro. El varón sintió que su rostro se inundaba de sudor frío. Montó, sin embargo, en el caballo que debía conducirle, sin solicitar ayuda de nadie. «Cristiano», dijo el oficial en deplorable italiano, «te advierto que si tratas de huir tengo orden de matarte». El varón se encogió de hombros, sin responder. Salieron de la poterna, atravesaron agrupados el puente levadizo y se hallaron en la plataforma exterior. El negro Samo, que tenía por las riendas el caballo del varón, le indicó la terraza de mármol que se veía sobre las murallas del castillo, completamente iluminada por la luna. En ella estaba Amina, envuelta en su capa rosada y apoyada con indolencia en un enorme jarrón de porcelana. Sus ojos tenían una expresión de odio tan intenso que el varón no pudo contener un estremecimiento de terror. «Me abandona en manos de Kulkelubi, pero al menos que ignore siempre el nombre de su rival», dijo para sí. Se miraron entrambos unos momentos, y luego el negro, dirigiéndose hacia el oficial, dijo: «Partid». La escolta rodeó al caballero y se lanzó al galope por la polvorienta carretera que conducía a Argel. El varón se volvió y vio todavía por última vez a la feroz mora apoyada en el jarrón de porcelana. Al amanecer, la escolta entraba en Argel y se detenía delante de un enorme palacio, guardado por un destacamento de soldados y marineros berberiscos. Era el palacio de Kulkelubi, de la Pantera de Argel, como solía llamársele. Capítulo 2. El tormento. Kulkelubi, capitán general de las galeras del Bey de Argel, era el coco de los cristianos. Bastaba su nombre para hacer palidecer a los millares de esclavos recluidos en las prisiones de Pasia, de Al-Imami, de Colugis, de Sidi Hassam y de Santa Catalina. Su ferocidad era proverbial en Europa. Como era proverbial el odio implacable que profesaba a todo cristiano, fuera cual fuese su nación y su sexo. Representaba Kulkelubi el fanatismo musulmán llevado hasta el último límite, más por sistema que por convicción, puesto que interiormente se reía de Mahoma y no observaba los preceptos del Corán, de los cuales prescindía emborrachándose diariamente con los mejores vinos de España y de Italia, fruto de sus rapiñas. Salido de la nada y dotado de un valor extraordinario, había llegado pronto a los más elevados empleos de la milicia y acumulado enormes riquezas. Era un verdadero azote del Mediterráneo. No había en este mar costa que no hubiese saqueado, así como no había tampoco flota que no hubiera vencido. En la época en que se desarrolla esta verídica historia, se encontraba en el apogeo de su poder, y hasta hacía temblar al propio Bey de Argel. Los mejores palacios eran suyos. Las más rápidas galeras que conducía de victoria en victoria eran suyas también. Las más bellas esclavas y los esclavos más robustos eran asimismo de su propiedad. Y cuantas horribles atrocidades realizaba contra los desgraciados que se encontraban en su palacio. Cuántas lágrimas y cuánta sangre vertían aquellos infelices. Una falta cualquiera, una palabra, eran suficientes para que la Pantera de Argel los martirizase con ferocidad inaudita. Ni edad, ni sexo, ni belleza encontraban gracia cerca de él. Se divertía en castigar a sus esclavos con sus propias manos, empleando un enorme garrote que les rompía los huesos. Y para entretenerse cuando estaba ebrio, hacía amarrar a las columnas de las galerías del palacio a los cristianos robados en las playas de Italia, de Provenza y de España, y se complacía en azotarlos hasta que saltara la sangre. Imponía las penas más horribles a cualquiera que, exasperado por sus malos tratos, intentase huir de su palacio o del presidio. Los hacía enganchar en garfios de hierro, dejándolos morir lentamente, o los sumergía hasta la cintura en fosas rellenas de cal viva, o los hacía matar a bastonazos en el vientre y en las plantas de los pies. Pero donde especialmente saciaba su odio era en los fregatarios. Ay de ellos si caían entre sus manos.
En primer término, les arrancaba la piel, y sobre las carnes desnudas de aquellos desgraciados, se divertía en hacer verter aceite hirviendo, para oírles aullar y mugir como bestias feroces. Apenas descendió del caballo, el varón fue brutalmente atado con las manos en las espaldas, para que no pudiese oponer la menor resistencia. Luego, juntamente con Cabeza de Hierro, fue llevado a través de una serie de corredores llenos de guardias que los miraban con aire de burla. Por último, los introdujeron en una espaciosa galería sostenida por columnas dóricas, sobre las cuales se veían innumerables manchas de sangre. Recostado en un diván de seda roja, se encontraba un hombre como de 50 años de edad, con barba espesa, ojos azules y tétricos, que tenían reflejos propios de una bestia feroz y la nariz encorvada en forma de pico de papagayo. Aquel individuo estaba lujosamente vestido con un traje blanco de seda adornado con botones de esmeralda, y tenía en la mano una enorme pipa turca con boquilla de ámbar, que de vez en cuando se llevaba a los labios, arrojando al aire nubes de humo impregnadas de un penetrante perfume de esencia de rosa. Detrás de él, erguidos cerca del diván, se encontraban dos negros medio desnudos, de formas atléticas, que tenían en las manos dos enormes cimitarras. Ambos se hallaban en perfecta inmovilidad y no apartaban los ojos de su amo, dispuestos a obedecer sus órdenes a la menor señal. El varón había entrado solo en la galería. Cabeza de Hierro aguardaba fuera. El capitán general de las galeras le espera, dijo el oficial que acompañaba al joven. El pobre caballero sintió correr por todo su cuerpo un sudor frío al oír el nombre funesto de Kulkelubi. No obstante, avanzó erguido, con la frente alta y el paso firme, hasta el diván, mirando audazmente al terrible devastador del Mediterráneo, ante cuya presencia todo el mundo temblaba. Kulkelubi se incorporó para observar mejor al recién llegado. Debía de encontrarse en uno de sus raros momentos de buen humor, porque miró al joven sin arrugar la frente y sin que sus ojos se iluminaran con los terribles relámpagos de furor que tanto temían sus esclavos. Le examinó durante unos momentos con atención y aspiró 2 o 3 bocanadas de humo perfumado de su pipa. Después, sacó del bolsillo de oro que pendía de su cintura un billete y lo leyó despacio. «Apuesto mancebo», dijo a poco en italiano y con sonrisa un tanto irónica. «¿Quién eres?» «Un levantino», respondió el varón. «¿Cristiano?» «Musulmán». «¿Por qué me has contestado en italiano?» «Es el idioma que uso, porque trafico por aquellas costas». «¿A qué has venido a Argel?» «A vender un cargamento de esponjas adquiridas en Deitheli». «¿Dónde está el barco?» «Lo he enviado a Tánger, a cargar tafilete y tapices de Rabat». «¿Luego eres marino?» «Sí». «¿Y musulmán?» «Creo en el profeta». «¿Sabes la causa de tu arresto?» «La ignoro». «Te han acusado», dijo Kulkelubi. «¿De qué?» preguntó el varón, que estaba resuelto a mentir en todo para no envolver en el peligro a la condesa de Santa Fiora. «De ser cristiano». «El que ha dicho eso es un miserable», respondió el joven con suprema energía. Kulkelubi hizo una señal a uno de los dos negros. El esclavo tomó de una pequeña mesa incrustada de oro un libro encuadernado en tafilete y lo abrió, poniéndolo delante del varón. «Pon la diestra sobre esas páginas», dijo Kulkelubi con siniestra sonrisa, «y repite conmigo estas palabras. Como debes de saber, este libro es el Corán. En nombre de aquel que es el solo y único Dios, puesto que no hay más Dios que él. En nombre de Mahoma, que es el único profeta, puesto que no hay más profeta que él, juro ser un verdadero creyente, y esto lo afirmo bajo pena de condenación eterna». El varón permaneció silencioso.
—¿Por qué no juras? —preguntó Kulkelubi. —Porque soy un caballero —respondió el pobre joven. Kulkelubi soltó una carcajada satánica. —Basta ya de comedia. Si no fueses el barón de San Telmo, ya te habría mostrado lo peligroso que es tratar de engañar a Kulkelubi. —¿Me conocéis? —exclamó el barón con estupor. —Sabía quién eres, pero quise probarte. Tú no eres negociante de esponjas, sino un caballero de Malta que ha dado mucho que hacer a mis corsarios, y que hace pocos días estuviste a punto de echar a pique 4 de mis galeras en aguas de Cerdeña. Ya ves que te conozco perfectamente. Lástima que no seas musulmán, porque si a tu edad eres tan valiente, ¿quién sabe lo que podrías hacer más adelante en nuestra compañía? Ya que sabéis quién soy, mandad que me den la muerte. Hay tiempo, dijo Kulkelubi con voz menos áspera. Si quieres, todavía podrás salvar la vida y hasta obtener la libertad. ¿Cómo? Confesando el nombre del fregatario que te ha conducido y el lugar donde se encuentra. Nunca. Un caballero, un San Telmo, no es traidor. Antes que hacer eso prefiero la muerte. Eres de buena raza y bajo un semblante femenil tienes un corazón de león. Pero si renuncio a la idea de arrancarte el nombre del que te ha conducido aquí, que no puede ser otro que alguno de esos perros condenados que espero descubrir dentro de poco, debes decirme qué has venido a buscar en Argel. Asegurarme de si un amigo, hecho prisionero por vosotros, vive todavía. ¿Y si se tratase de alguna amiga? Dijo Kulkelubi con sonrisa maliciosa. El barón se estremeció y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no lanzar una exclamación de sorpresa. Sin embargo, su palidez era tanta que no se ocultó a las escudriñadoras miradas de Kulkelubi. —¿He dado en el blanco, no es cierto? —preguntó. —No —respondió el barón con voz alterada por la angustia—. Se trata de un hombre y no de una mujer. Entonces, me dirás quién es, y yo podré decirte si ha muerto o vive. No puedo decirlo, pues me convenzo más de que se trata de una mujer. No es cierto. ¿Todavía pretendes engañarnos? Perderás el tiempo inútilmente. Yo sé que se trata de una mujer a quien amas. ¿La conocéis? —exclamó el barón con angustia. —Ya ves que tú mismo te has vendido —añadió Kulkelubi, siempre riendo—. Has descubierto el juego, pero aún no está ganada la partida. ¿Qué queréis decir? Que deseo conocer el nombre de esa dama. ¿Qué pretendéis hacer con ella? ¿Yo? Nada. Pero hay una persona que desea conocer su nombre. ¿Una mujer? Eso lo ignoro. Hay una princesa mora que quiere saberlo, ¿no es cierto? Basta. Delante de ti se encuentra el jefe de las galeras, dijo Kulkelubi, frunciendo el ceño y haciendo un gesto de impaciencia. ¿Quieres decirme quién es esa cristiana y dónde se encuentra? Podéis matarme, pero no lo sabréis nunca. No siempre se muere pronto. Conozco el horror de vuestros suplicios. No de todos. Por última vez, ¿queréis decirme su nombre? No, replicó el barón. Por la muerte de toda la cristiandad. Mi paciencia se agota. Aulló Kulkelubi. No comprendo cómo he tenido calma para escuchar tanto tiempo. Después, volviéndose hacia los 2 negros que habían permanecido impasibles como estatuas, les dijo: «Manos a la obra». Los 2 negros alzaron una tienda situada enfrente del diván y que ocultaba una columna de mármol verde, de forma cuadrada, perfectamente lisa, con abrazaderas de hierro y en cuya cima se veía un jarrón, del cual salía un pequeño tubo encorvado. El barón miró aquel extraño instrumento de tortura, sin llegar a comprender su objeto, pues no veía sobre la columna mecanismo de ninguna especie, ni puntas de hierro ni cuchillos para desgarrar las carnes. A una señal de Kulkelubi, los 2 negros
se apoderaron del varón y le condujeron hasta la columna. Le apoyaron contra ella y le amarraron las piernas y los brazos con las abrazaderas de hierro para impedirle todo movimiento. Después le pasaron una correa por la frente a fin de atarle la cabeza a la columna. Y por último, con una navaja de afeitar, le rasuraron algunos cabellos, dejando descubierto en el centro del cráneo un redondel pequeño del tamaño de una moneda de plata. ¿Hablarás ahora?, le preguntó Kulke-Luvi, que había vuelto a instalarse en el diván, saboreando una taza de café que acababa de depositar al lado suyo un criado negro. «No», respondió el varón con acento firme. «¿No sabes que la gota cayendo continuamente acaba por horadar la roca? No entiendo lo que queréis decir». «Ahora lo sabrás», dijo haciendo una seña con la mano. De pronto, el varón sintió la impresión de una gota de agua que le caía en medio de la cabeza sobre el punto privado de cabellos. Palideció y cerró los ojos por un instante. Aquella gota fue para él una revelación. Empezaba a comprender el sentido de las palabras pronunciadas por el terrible corsario, y quizá por primera vez en su vida se sintió invadir por un terror pánico. Por lo visto, aquel atormentador de cristianos quería ahora darle el cráneo con una gota de agua. Qué espantable suplicio había inventado el genio infernal de aquel bárbaro. Miró a Kulke-Luvi con ojos dilatados por el espanto. El corsario aparentaba no prestarle siquiera atención. Fumaba tranquilamente, siguiendo con la mirada a las nubes de humo y bebiendo de vez en cuando un vaso de vino de España, a pesar de las prohibiciones del profeta, mientras los dos negros, siempre inmóviles y silenciosos, habían recobrado su puesto cerca del diván apoyándose en sus cimitarras. En tanto, las gotas sucedían a las gotas, cayendo con pausada lentitud, siempre sobre el mismo punto, sin que el varón, a causa de la correa que le aprisionaba la frente contra la columna, pudiese hacer el menor movimiento. Al principio, el infortunado joven había experimentado, en vez de un tormento, una cierta impresión de bienestar. Aquella agua fresquísima que le corría a lo largo de los cabellos, bañándole poco a poco el cuerpo y empapándole los vestidos, no era desagradable, especialmente en aquella galería, abrasada por los rayos del sol africano. Pero después de un cuarto de hora comenzó a sentir una agitación nerviosa que aumentaba en intensidad, produciendo en sus oídos un zumbido extraño. Aquella simple gota de agua le parecía que se hacía más pesada de minuto en minuto y que le azotaba el cráneo con mayor fuerza, como si el líquido se hubiera transformado en mercurio. A sus golpes repetidos, el cerebro se paralizaba, impidiéndole pensar. En sus células cerebrales reinaba una confusión extraña. «Si este suplicio continúa, acabaré por volverme loco», murmuró. «Y, sin embargo, Kulke-Luvi no me arrancará el nombre de mi Ida, porque semejante confesión constituiría su muerte. Aquí veo el odio y los celos de Amina. El corazón me lo dice». Miró a Kulke-Luvi, que continuaba fumando tranquilamente. Los dos negros, siempre inmóviles, miraban el recipiente de la columna. Un silencio profundo reinaba en la galería, silencio interrumpido únicamente por el monótono golpe de aquella maldita gota de agua que caía sin tregua. Otro cuarto de hora transcurrió. La cabeza del desgraciado joven chorreaba por todas partes y sus vestidos estaban completamente empapados de agua. Sobre el tapiz se había formado ya una mancha que se extendía cada vez más. Los dolores del atormentado eran ya tan intolerables que el varón dudaba poder resistir a tan extraño suplicio. Le parecía que le golpeaban el cerebro con una masa. Las sienes le latían febrilmente y los oídos le zumbaban con más fuerza que nunca. Empezaba a sentir escalofríos y su cabeza daba vueltas. Un gemido de dolor salió de sus labios. Al oírlo, Kulke-Luvi se levantó, mirando al varón irónicamente. «¿Y bien, hermoso mancebo?», dijo. «¿Qué te parece mi invención?».
Creo que los más famosos inquisidores de España no habrían sido capaces de idear otra semejante. ¿Hablarás ahora? No, respondió el varón con voz angustiada. Te advierto que no vas a poder resistir. Matadme. Tu vida no me pertenece. Maldito seas. Kulkelubi se encogió de hombros con indiferencia. Volvió a tomar su pipa, la rellenó de tabaco y comenzó a fumar tranquilamente, diciendo: «Esperaré. No tengo prisa». El miserable estaba bien seguro de su triunfo. Aún no había transcurrido otro cuarto de hora más cuando el varón fue acometido por un desvanecimiento que duró varios minutos. El desgraciado, pálido como la muerte, con los ojos extraviados y casi fuera de las órbitas, se había desplomado y habría caído al suelo a no ser por las abrazaderas de hierro que le mantenían como clavado a la columna. Cuando volvió en sí, deliraba como un loco. Palabras entrecortadas salían a borbotones de sus labios. Hablaba de galeras, de batallas, de su Lake, de la vengativa princesa, de Cabeza de Hierro, de Malta, de la isla de San Pedro. Kulkelubi se había levantado de nuevo y escuchaba con atención el delirio del joven, sin perder una sola palabra. En aquella actitud parecía una pantera en acecho espiando su presa, aunque en este caso la presa solo debía ser una palabra. De pronto, un nombre brotó de los labios del varón con un tono de voz desesperado. «Ida, Ida». Kulkelubi se estremeció de alegría. «¿Acaso sea ese el nombre de la joven cristiana?», dijo para sí. «Pero eso no bastará para satisfacer a Amina. Es necesario saber algo más». El varón, siempre presa del delirio, continuaba charlando como un insensato. En su cerebro conturbado, los pensamientos ya no guardaban orden alguno. Otro nombre pronunció poco después. «Santa Fiora, Ida de Santa Fiora». Kulkelubi experimentó un verdadero sobresalto. Aquel nombre no le era desconocido. Le recordaba al audaz caballero de Malta que muchos años antes había osado acercarse a sus galeras hasta la bahía de Argel para bombardear la ciudad. Una sonrisa satánica de triunfo se dibujó en sus labios. «Es ese nombre de la cristiana», dijo. «Ahora ya sé todo lo que necesito. Buscaremos a esa esclava y espero que habré de encontrarla entre los prisioneros de San Pedro. Porque si la memoria no me engaña, en esa isla es donde estaba edificado el castillo de Santa Fiora». Todavía siguió escuchando el infortunado joven que en aquel momento parecía acometido de una locura furiosa. Continuaba repitiendo el nombre de su prometida, confirmando cada vez más la sospecha de Kulkelubi. «Ida», exclamaba haciendo inauditos esfuerzos para romper las ligaduras que le tenían sujeto a la columna. «Esos malditos te siguen. Huye, huye. El Mirab, el Normando, la Falúa. Amina te odia, te busca, ansía tu muerte. Huye, huye, amada mía». Después le acometió un segundo desvanecimiento más prolongado que el primero. En aquel momento, Kulkelubi hizo una señal. Los dos negros separaron las abrazaderas de hierro y recibieron en sus brazos el cuerpo inerte del varón, que apenas daba señales de vida. «¿Qué hacemos con él?», preguntaron. «He aquí un hermoso mancebo que podemos vender a buen precio», dijo Kulkelubi con una sonrisa de triunfo satánico. «Amina se divierte asesinando a mis genízaros. También voy yo a permitirme otra diversión a costa suya. ¿Hay sitio en el presidio de Sidi Hassan?» «Está lleno de esclavos, señor», contestó uno de los dos negros. «Cualquier lugar es bueno para estos perros cristianos. Llevadle allá en compañía de su criado y mandad en mi nombre que le curen. Decid también al comandante del presidio que esos dos hombres me pertenecen y que su cabeza responderá de su fuga». Los dos negros levantaron el cuerpo del varón y lo llevaron fuera de la estancia con presteza. El capitán general de las galeras se disponía a acostarse de nuevo en el diván, cuando por la parte opuesta de la habitación entró un oficial de su guardia diciendo: «Señor,
Una dama solicita permiso para entrar. Mándala al diablo. Ahora tengo otra cosa que hacer. Es la princesa Venaven, general. Por la muerte de todos los cristianos, exclamó Kulkelubi. A buena hora llega. Tendremos borrasca, pero la princesa me divierte mucho cuando rabia. Dile que entre. Por fortuna, añadió, cuando ella salga de aquí el cristiano estará en sitio seguro. Apenas dichas estas palabras, Amina apareció en el umbral de la puerta. Bajó el velo que cubría su semblante, dejando descubiertos los ojos. Pero Kulkelubi, que la observaba atentamente, pudo notar que estaba palidísima. ¿Acaso, pensó, se haya arrepentido de haberme confiado la misión de hacerle hablar? —Kulkelubi —preguntó la princesa con voz casi suplicante, colocándose delante de él—, ¿qué habéis hecho con el varón? —Lo que me encargasteis que hiciera, Amina. Y a fe que no me explico que me hayáis dado el encargo de hacer cantar a ese cristiano, después de haber sacrificado la vida de mis soldados para defender la suya. Permitidme que os diga que abusáis un poco de vuestra elevada posición y un poco también de mi bondad. ¿Qué os he hecho? Sacrificar la vida de mis soldados, repito. Vos sacrificáis la de muchos hombres, dijo Amina. Pero son cristianos, enemigos nuestros, infieles en una palabra. Son hombres como vos, respondió la princesa. En suma, ¿ha hablado? ¿Sí o no? ¿Quién puede resistir a mis deseos? ¿De modo? Que la cristiana ha sido descubierta. ¿Y quién es? Preguntó la mora, con los ojos centelleantes de rabia. La condesa de Santa Fiora. Amina retrocedió 2 pasos, diciendo: No, es imposible, ha mentido. La condesa de Santa Fiora es la cristiana a quien ama mi hermano Zuleik. Repito que es imposible. Ah, sería en efecto muy extraño, replicó Kulkelubi. ¿Con que Zuleik ama a una cristiana que es también amada por el varón? Os digo que no puede ser esa. Más de 20 veces ha pronunciado su nombre el varón de San Telmo. Os ha engañado. Kulkelubi meneó la cabeza, diciendo: Es ella, estoy seguro. El varón deliraba, y en el delirio no se miente. Deliraba, exclamó la princesa mirándole dolorosamente. ¿Qué habéis hecho con él? ¿Le habéis atormentado? Apenas. Unas cuantas gotas de agua, pero bien aplicadas, eso sí. ¿Que le habrán enloquecido? Gritó Amina. Conozco vuestras artes diabólicas. No he debido confiároslo. Si ese hombre no me hubiera sido confiado por la princesa Benavent, a estas horas ya no se encontraría vivo, dijo fríamente Kulkelubi. Debierais darme las gracias por no haberle dado muerte. Sois implacable, Kulkelubi. Razón tienen en llamaros la más feroz pantera de Argel. En eso estriba mi fuerza, respondió el corsario con una sonrisa sardónica. ¿Dónde está el varón? Está ya lejos. ¿En qué sitio? Eso es lo que no puedo deciros. Quiero verle. ¿Para salvarle? Eso no os importa. Alto, amiga mía. Olvidáis que es un cristiano, que yo soy un musulmán y que estoy, además, encargado de administrar justicia. Pude satisfacer un capricho vuestro, porque nada me iba en ello, y porque siempre os he profesado una verdadera amistad. Pero aquí termina todo. La condesa de Santa Fiora es vuestra, y yo os la dejo de buen grado, porque para mí no es más que una esclava. El varón es mi prisionero ahora, y permanecerá en mi poder. ¿Cómo? Rugió la princesa con furor. ¿Os atreveréis? ¿A qué? ¿A conservar el prisionero? Naturalmente. Los moros le habían denunciado como cristiano, y no había ordenado su prisión. Entonces le defendisteis vos. Luego me lo restituisteis y ahora lo conservo. Kulkelubi, sois un infame. No, soy un defensor del islamismo y un implacable enemigo de los cristianos, ni más ni menos. Dejadme verle, por lo menos. ¿Seríais capaz de auxiliar su fuga?
la habéis asesinado. Juro sobre el Corán que está vivo y que dentro de algunos días acaso esté mejor que nosotros. ¿Y esa cristiana? Ignoro dónde se halla, mas espero encontrarla pronto. ¿Qué pensáis hacer con ella? La mataré, gritó Amina con exaltación. ¿Y vuestro hermano? No puede ser que la ame. Me han dicho que el conde de Santa Fiora había dejado una hija y que ella fue dueña de vuestro hermano. Todo se conjura en contra mía, exclamó la princesa con angustia. Kulkelubi se había levantado. Vos amáis al varón, ¿no es verdad? No sé si le odio o si le amo. ¿Y una princesa mora? Una descendiente de reyes musulmanes que lucharon siglos en España en defensa de nuestra fe, osaría... También el sultán de Constantinopla, el jefe de los creyentes, ha amado a una cristiana. La mujer de Solimán, ¿no era por ventura una italiana? Responded, Kulkelubi. El corsario, sorprendido sin duda por la pregunta, se limitó a encogerse de hombros. Por última vez, devolvedme al prisionero, dijo Amina. Es imposible, respondió con acento inflexible Kulkelubi. Se diría que me vuelvo protector de los infieles. El varón será un esclavo como los demás. Es todo lo que puedo hacer por vos, Amina. No sabéis aún de lo que soy capaz. ¿Pretendéis matarme como a mis genízaros? Dijo en tono de burla Kulkelubi. Ah, ¿con que todos vais contra mí, incluso mi propio hermano? Pues bien, Amina Ben Aben os desafía. Dicho esto, se echó el velo sobre la cara y salió de la sala, sin volver la cabeza, mientras Kulkelubi retornaba a su diván murmurando: los descendientes de los califas de Córdoba y Granada degeneran. Sin embargo, hay que vivir alerta, porque Amina es capaz de inventar cualquier locura por vengarse.